Si estás pensando en comprar un coche eléctrico, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces has cambiado de opinión después de leer un comentario en internet? Porque estoy convencido de que te ha pasado. Entras en un foro para resolver una duda y sales con 20 más. Que si la batería dura poco, que si no vas a poder viajar, que si dentro de 2 años sale una batería mucho mejor, que si necesitas un garaje sí o sí, y al final acabas sin saber qué creer. Lo curioso es que llevo varios días leyendo foros, grupos de Facebook y Reddit, comentarios en YouTube y comunidades de propietarios, y prácticamente todo el mundo hace las mismas preguntas antes de comprar un coche eléctrico. Así que hoy he reunido las 10 preguntas más repetidas y voy a respondértelas como me habría gustado que me las respondieran a mí, sin fanatismos, sin venderte que el coche eléctrico es perfecto, porque no lo es, pero tampoco alimentando los típicos mitos que llevan años circulando. Así que vamos con la primera. ¿Me sirve realmente un coche eléctrico? Y esta es para mí la pregunta más importante de todas. Sin embargo, casi nadie empieza por aquí. La mayoría empieza preguntando por la autonomía, por la capacidad de la batería o por cuánto tarda en cargar. Pero antes de todo esto hay que hacerse una pregunta mucho más sencilla. ¿Cómo utilizo mi coche? Porque no necesita el mismo coche una persona que hace 30 kilómetros diarios que otra que recorre 40.000 kilómetros al año. No es lo mismo vivir en un pueblo que hacerlo en el centro de Madrid. No es igual tener una plaza de garaje que aparcar siempre en la calle. Esta, ojo, es una diferencia muy importante y muy notable a la hora de tener un coche eléctrico, como ya hemos visto en otro vídeo que te dejaré por aquí. Por eso, antes incluso de mirar marcas o modelos, debes de analizar cuál es tu uso. Porque puede que descubras que un eléctrico es perfecto para ti o que todavía no lo sea, y ambas respuestas serían perfectamente válidas. ¿Cuánta autonomía necesito? Hay personas que hacen 40 kilómetros al día y buscan coches capaces de hacer 600. ¿Por qué? Porque seguimos pensando igual que con un coche de gasolina. Pero un eléctrico normalmente se carga mientras duerme, no cuando está totalmente vacío. Es como un teléfono móvil, no esperas a que llegue al 1% para cargarlo. Lo enchufas por la noche y al día siguiente vuelves a salir con la batería prácticamente llena. Por eso, la pregunta correcta no es ¿cuál tiene más autonomía?, sino ¿cuánta autonomía necesito realmente? Como digo, si haces 60 o 80 kilómetros diarios, prácticamente cualquier eléctrico moderno te sobra. En cambio, si haces viajes largos con frecuencia, las versiones long range de algunos modelos te dará esa extra autonomía que te permitirá hacer un viaje de forma más eficiente, por ejemplo, parando para comer y dejando el coche hasta el 100% de batería tras llegar al cargador con 10-15% después de haber hecho aproximadamente 300-400 kilómetros. Lo importante no es la autonomía que tenga el vehículo, es la autonomía que tú necesites en el 90% de tus trayectos, y deberías de comprar el coche que se ajuste a ese 90% de tus trayectos. ¿Y si me quedo sin batería? Esta preocupación tiene incluso nombre, se llama ansiedad por la autonomía o range anxiety, y prácticamente todos los futuros y pasados compradores de coche eléctrico la tienen, sobre todo los pasados, porque a día de hoy ya con la red de carga que hay no hay ningún tipo de ansiedad de autonomía. Pero ocurre algo curioso. Hablas con propietarios que llevan un año con un eléctrico y casi ninguno sigue preocupado. ¿Por qué? Porque acabas conociendo perfectamente cuánto consume realmente tu coche y porque normalmente sales de casa con la batería llena. Además de que el vehículo te va marcando el porcentaje de la batería y 2 kilómetros restantes que puedes hacer con bastante fiabilidad, algo que no ocurre en los coches de gasolina. Porque además aprendes cómo influye la velocidad, el frío, la lluvia, el aire acondicionado en la autonomía del vehículo, y como comentaba, los vehículos actuales calculan la autonomía restante con bastante precisión y te indican cuándo deberás parar a cargar en caso de que estés en viaje. Así que sí, puedes quedarte sin batería, igual que puedes quedarte sin gasolina, pero ocurre muchísimo menos de lo que la gente imagina. ¿Se puede viajar con un coche eléctrico? Hace años había respondido que dependía bastante del coche y de la ruta. Hoy la respuesta es mucho más sencilla, totalmente sí. Se puede viajar, y bastante bien. Ahora bien, no todos los coches eléctricos viajan igual. Aquí hay un dato que muchos compradores pasan por alto, la velocidad de carga. Hay coches que recuperan 200 kilómetros en 15 minutos y otros necesitan casi media hora para hacer lo mismo. Al respecto, hemos hecho un vídeo hablando de lo que es la curva de carga en los vehículos eléctricos, que te va a interesar bastante si vas a viajar con un coche eléctrico, que te dejamos aquí el enlace. Por eso, muchas veces merece más la pena un coche que cargue muy rápido que otro coche
que te den más autonomía, porque en un viaje largo el tiempo de carga es casi tan importante como la propia capacidad de la batería. ¿Necesito tener garaje? Otra de las preguntas estrella, y mi respuesta es que no es imprescindible, pero sí muy recomendable. Si puedes cargar en casa, la experiencia cambia completamente. Llegas, enchufas y el día siguiente tienes el coche listo. Es probablemente una de las mayores ventajas de un coche eléctrico. Ahora bien, si no tienes garaje, tampoco significa automáticamente que no puedas comprar uno. Todo depende de los kilómetros que hagas. Como decía, todo va a depender de si tienes cargadores cerca, de si puedes cargar en el trabajo o incluso si existe un cargador rápido cerca de tu ruta diaria. Conozco propietarios que viven sin garaje y están encantados y otros que acabaron vendiendo el coche porque no se ajustaba a su uso o no tenían una opción de recarga válida y viable en su ubicación o para sus recorridos. Por eso esta pregunta no tiene una respuesta universal, aunque yo siempre digo que hoy en día tener un coche eléctrico sin garaje es posible, pero no es lo más recomendable. ¿Cuánto cuesta cargarlo? Esta sí que interesa, porque al final todos miramos el bolsillo. Y aquí la diferencia puede ser enorme. Si cargas en casa, especialmente por la noche, con una tarifa adecuada, recorrer 100 kilómetros puede costarte muy poco. Otro vídeo aquí al respecto. Pero si dependes exclusivamente de cargadores ultra rápidos, ese ahorro disminuye bastante. No desaparece, pero ya no es tan espectacular. Así que cuando alguien pregunta cuánto cuesta cargar un coche eléctrico, la respuesta correcta es siempre depende de dónde lo cargues, porque esa pregunta cambia completamente los números. ¿Cuánto dura la batería? Probablemente el mayor miedo de cualquiera que se compra un eléctrico y también uno de los más exagerados. Sí, las baterías se degradan, como cualquier batería, pero lo hace bastante despacio y además la mayoría de fabricantes ofrecen 8 años de garantía. Y ya existen miles de coches eléctricos que cuentan con cientos de miles de kilómetros usando la batería original. Concretamente, hay muchos Teslas con más de 400.000 kilómetros y la batería de fábrica. Eso sí, con una degradación de aproximadamente entre el 15 y el 20%, aunque siguen siendo perfectamente utilizables. Algo parecido a lo que te pasa con el móvil, que cuando lo compras te dura 2 días en cargarlo y al año tienes que enchufarlo cada noche o incluso más tiempo. Además, la mayor parte de la degradación suele producirse durante los primeros años o primeros kilómetros. Después el proceso se ralentiza bastante, así que no es habitual tener que cambiar una batería a los 5 años. La batería casi siempre te va a durar más que la vida útil del propio vehículo. ¿Tienen mucho mantenimiento? Aquí llega una de las grandes ventajas del coche eléctrico. No hay aceite, embrague, filtro de aceite, correa de distribución, sistema de escape, filtro de DPF. ¿Qué significa esto? Menos averías potenciales, menos revisiones y normalmente menos dinero en mantenimiento. Eso sí, no significa mantenimiento cero, porque los neumáticos se siguen desgastando, los frenos necesitan revisión, aunque las pastillas las gastes pocos por la frenada regenerativa, pero el líquido de frenos también hay que revisarlo. Y el filtro del habitáculo también hay que cambiarlo. Así que mantenimiento existe, pero bien, es cierto que al tener muchas menos piezas en la parte mecánica, tienes menos posibilidades de averías y eso cuenta mucho en cuanto a la fiabilidad y al coste de posibles reparaciones. ¿Qué marca es la mejor? Y esta pregunta también me la hacen mucho. La verdad es que nunca me gusta responder sobre marcas porque no existe una mejor marca. Existen modelos que se adaptan mejor o peor a cada conductor. Hay coches muy eficientes, otros cargan rapidísimo, otros destacan por su software, otros por la comodidad y otros por el precio. Mi consejo siempre es el mismo. Si compras con la cabeza, busca el coche que más se adapte a tu uso y a tu presupuesto. No descartes marcas chinas, ya que están dando muy buen resultado, y si vas sobrado de presupuesto y te quieres dar un capricho, vete a las versiones de doble motor o performance de algunas marcas con más de 500 caballos de potencia. Si eres de los que te gustan las montañas rusas, será como estar montado en una cada día. Pero sobre todo, habla con propietarios de coches eléctricos. Deja los cuñados a un lado e infórmate directamente sobre experiencias reales de usuarios de coches eléctricos que ya lleven un tiempo con él. Te sorprenderá comprobar que la experiencia dista mucho de lo que nos quieren hacer ver, porque ahí es donde realmente descubres cómo se comporta un coche después de miles de kilómetros. ¿Es un buen momento para comprar uno? Y llegamos a la última, la pregunta eterna. Espero un año, seguro que dentro de unos meses salen baterías mejores. Voy a esperarme a la siguiente generación. ¿Sabéis qué ocurre? Que esa frase lleva repitiéndose casi 10 años.
y probablemente dentro de otros 10 años seguiremos escuchándola. La tecnología siempre mejora, siempre. Así que si esperas al siguiente modelo, nunca comprarás nada. Si hoy existe un coche que cubra tus necesidades, puedes cargarlo fácilmente y económicamente. ¿Te lo puedes permitir? Probablemente ya tengas todos los motivos que necesitas para dar el paso a la movilidad eléctrica. Si bien es cierto que los coches eléctricos están en constante mejora, sobre todo en las baterías, estamos en un momento en el que el precio de un coche eléctrico es similar en muchos casos a su homólogo de combustión y en algunos casos incluso más económico. Lo podemos ver también en este vídeo que te dejo aquí. Y la duración de la batería es más que suficiente para un uso sin limitaciones. Además, piensa que cuanto antes compres un coche eléctrico, antes empiezas a ahorrar por cada kilómetro recorrido y vas recuperando en ahorro de gasolina la inversión realizada. Yo pongo como ejemplo la comparación entre coches de gasolina y teléfonos móviles. Ambos tienen un rango de mejora limitado y cada año, aunque salgan nuevos modelos, las diferencias son pocas respecto a las versiones del año anterior. En cambio, en 5 años, las baterías de los coches eléctricos, que es el componente más caro del mismo, ha sufrido una mejora increíble en densidad energética. Ha bajado de precio por kilovatio hora, que hace que los coches eléctricos igualen o mejoren en precio a los de combustión. Y estas son las 10 preguntas que más se repiten una y otra vez entre quienes están pensando en comprar su primer coche eléctrico. Lo curioso es que después de hablar con muchísimos propietarios, casi todos coinciden en una cosa: las dudas desaparecen muchísimo más rápido de lo que se imaginaban, porque una vez que convives con un eléctrico durante unas semanas, te das cuenta de que muchas preocupaciones solo existían antes de comprarlo. Y ahora quiero saber cuáles son tus preocupaciones a la hora de comprar un coche eléctrico. Déjalo en comentario y podemos ir debatiendo sobre los mismos. Y ahora también te pregunto otra cosa: ¿cuál era esa pregunta que no dejabas de hacer antes de comprar un coche eléctrico, o si todavía te la haces si aún no has dado el paso a la movilidad eléctrica? Y si todavía no lo tienes, ¿cuál es la duda que te impide dar el paso? Déjala aquí en comentarios, porque probablemente sea el tema del próximo vídeo. Si te ha gustado el contenido, ya sabes, dale a me gusta, compártelo en tus grupos de WhatsApp, en tus redes sociales, comenta y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Nos ayudas a generar más contenido y de seguir logrando nuestros objetivos. Ya hemos llegado a 1000 suscriptores hace poquito, ahora vamos a por los 2000 de una forma muy rápida. Así que de nuevo, gracias por estar ahí, gracias por ver el vídeo, nos vemos en el siguiente.